Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola, Hola. hola. buenas noches. Hola, profe. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Hola, bien. Buenas, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, ahí estuve recibiendo sus trabajos. Ahí sigue entrando gente. Todavía no los corregí, ¿no? Sí les di el recibido como para que se quedaran tranquilos, tranquilas. Que llegó. Buenísimo, algunos muy así gráficamente muy coloridos, muchísimo laburo, estuvieron trabajando el fin de semana, parece. No descansaron, me parece. Trabajando a full. Bueno, ahí van poniendo los nombres, buenísimo. Hoy vamos a hacer dos cosas en la clase. Primero, decirle algunas cuestiones de trabajo en cuanto a la formalidad, ¿sí? Por ahí me gustaría saber, no ahora, sino que después, en otro momento me escriban por privado, ¿quiénes no tienen dispositivo para trabajar? Vieron que yo les había dicho que sí, lo habían hecho a los trabajos de forma escrita, forma manuscrita, a mano, que sacaran fotos, que no se preocuparan, ¿no? Que escanearan, que lo enviaran. Pero la idea, digamos, de estar en un nivel terciario, se exige o se pide a los estudiantes de nivel terciario es que sus trabajos los entreguen en archivo Word, ¿no? Que es editable, ¿no? Con una portada y todo. Yo soy bastante flexible con respecto a las personas que no tengan compu, que no consigan, que sí o sí tengan que hacer las cosas a mano. Pero bueno, la idea es tener un dispositivo a mano para hacer, ¿no? Para entregar los trabajos de forma bien, teniendo en cuenta esta formalidad que les digo. Así que si alguno, alguna, no puede, no consigue, no accede, bueno, me escribe por privado, entonces yo ya sé que esa persona, cada vez que haya un trabajo, lo va a hacer a mano y va a mandar fotos y todo, ¿sí? Si llega a pasar alguna de estas situaciones con alguno o alguna de ustedes, yo lo que pido siempre es claridad en la letra, porque me cuesta muchísimo leer. Algunos se tomaron el trabajo de numerar, ¿no? De mandarme, profe, esta es la aguja 1, la aguja, pues si no me vuelvo loca buscando, ¿no? ¿Cuál es la primera? Bueno, tengo que estar adivinando. Gracias por los que me la hicieron fácil en eso. Buenísimo. Pero bueno, son como mínimos pedidos, ¿sí? No sé cómo serán en las otras materias, pero en general siempre se les solicita, ¿no? Que los trabajos prácticos sean, que respeten esta cuestión de la formalidad, con la portada, con los nombres. No estoy diciendo que ustedes no lo hagan, ¿eh? Estoy diciendo algo en general, como para que lo tengan en cuenta para esta materia y para otras también, ¿sí? Eso les quería decir. Y bueno, y gracias por enviar los trabajos. Unas cosas muy coloridas, un laburo hay atrás de todos esos trabajos que mandaron impresionantes. Cosas que digo, wow, eso me encantaría aprender a hacer, la línea de tiempo. Bueno, buenísimo, buenísimo, estuvieron laburando un montonazo.
Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto que estoy comentando, de la formalidad, de entrega de trabajos y demás? Yo, profe, acabo de entrar. ¿Qué dijiste? Disculpame. Ya me olvidé. Te digo que ya me olvidé lo que dije, no sé, dije un montón de cosas. No, de la entrega de trabajos prácticos en cuanto a la formalidad, si es que hay alguien que no tiene manera de conseguir un dispositivo para poder entregar los trabajos prácticos en un archivo Word, ¿no? Armado bien formalmente como debe ser con una compu, el que no pueda o la que no pueda se contacta conmigo aparte, privado, y yo ya voy a saber que esa persona no, o sea, la única manera que tiene de entregar los trabajos es de forma escrita y con una foto. Digo, en ese caso, que suceda, que sean claras con la letra, porque a veces hay que adivinar la letra, ¿no? Eso, ¿no? De cualquier duda con respecto a esto, se comunica por privado, porque la idea no es que cada uno cuente a ver en qué situación está, ¿sí? Pero sí yo soy muy comprensiva con respecto, ¿no? Al tema de que si no tienen, ¿no? No hay manera, bueno, mi idea no es complicarles la vida con la materia, de pedirles cosas muy complicadas, sino lo que tengan a mano, ¿sí? Pero sí sepan lo que en educación superior, nivel superior, mínimamente hay que tener un dispositivo para entregar los trabajos, ¿sí? Ya lo hemos descubierto el año pasado que hace falta tener mínimamente una compu humilde, aunque sea, que funcione, que tenga Word mínimamente, ¿sí? Eso les quería decir. Les adelanto que para la semana que viene, antes que me olvide, les voy a compartir 2 textos, ¿sí? 2 textos. Ahora vamos como a empezar como un poco más, no aceleradamente, pero vamos como, voy tomando confianza en ustedes, sé que van a poder leer todo. 2 textos, perdón, de 2 autores. Uno de estos textos, va a tener trabajo práctico. El trabajo práctico, cuando lo vean, no se asusten porque es largo, pero la idea es que acordemos hasta dónde, hasta qué punto hacer, porque va a ser en 2 partes, porque es un trabajo práctico largo, ¿sí? Y hay un apunte de cátedra, pero ese se lo voy a compartir recién la otra semana, ¿sí? Me interesa que lean el texto, que lean los textos, ¿sí? Uno es es un autor que se llama Juan del Val, ¿sí? Que habla de la educación como fenómeno humano, ¿sí? Y el otro es de 3 autores que son referentes en lo que es psicología cognitiva, sobre todo, y psicología educacional, que son Palacios Coll, que ya lo conocemos, a César Coll, y Álvaro Marchesi, que nos van a hablar del desarrollo, ¿sí? Y de los procesos educativos. Este en especial es el que tiene trabajo práctico, ¿sí? Esos 2 textos se los voy a seguir compartiendo por WhatsApp porque yo no entré a la plataforma, no sé si están, ¿saben si están o no están en la plataforma? No, no están. No estamos. Bien, no. Listo. Seguimos entonces por WhatsApp. Así que les envío esos 2 textos y el trabajo práctico, ¿sí? Que les voy a decir hasta dónde, hasta qué punto lo van a hacer. La idea del trabajo práctico es, como venimos haciendo, lo resuelven. Si quieren, lo entregan. Si ya lo terminaron, bueno, lo envían. Sepan que no lo puedo corregir rápidamente, ¿sí? Porque son muchas, tenemos 2 cursos más otros cursos que tengo. Pero bueno, si se quieren quedar tranquilas para entregar. Pero la idea siempre es tener el trabajo práctico resuelto a mano para la clase, porque vamos a trabajar siempre sobre eso, porque la idea es que se saquen las dudas en la clase de Zoom, ¿sí? Bien. Para el día de hoy tengo un material armado con respecto a las raíces, digamos, de lo histórico, ¿sí? Como una historia previa a lo que ustedes armaron, ¿sí? Ustedes arrancaron principios del siglo XX para adelante, bueno, vamos a ir un poquito más adelante de ciertos autores que son también importantes y que, de alguna manera, con sus ideas, fundaron a la psicología educacional, ¿sí? Un PowerPoint que armé, sencillito, cortito, ese también lo van a tener a mano, ¿sí? Y después yo lo que pensaba es armarle una especie de audio apunte, ¿sí? Audio, con la explicación de este trabajo que hicieron ustedes, ¿sí? De las etapas
de la historia de la psicología educacional, ¿sí? Estas 5 etapas que ustedes armaron, ¿sí? Como para que les quede como un resumen, ¿sí? Pero con un audio. Probemos a ver si con un audio andamos bien, ¿sí? Es un recurso más. Uno puede estar haciendo cosas y va escuchando como una clase donde alguien va explicando, y por ahí a algunos les sirve. Vamos a ver si en este grupo resulta, en otros grupos ha resultado, así que bueno, vamos a probar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que dije? No. No. Está claro. Bien. Bueno, entonces les comparto la pantalla con este material y después vamos a ir entre todos, entre todas, viendo algunos autores importantes de estas 5 etapas, ¿sí? Que les pedí que armaran ese breve recorrido histórico, ¿sí? Con etapas y con autores. Lo hacemos brevemente y después este material que les digo se los voy a mandar en formato de audio clases, ¿sí? Así que les va a quedar el trabajo que hicieron más el audio, ¿sí? Con la explicación de el recorrido histórico, ¿sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Dale. Bien. Buenísimo. Bueno. Vamos a ver si ven ahí la pantalla. ¿Fueron poniendo los nombres? Porque si no después yo me olvido. Sí, sí, sí. Bien, hay alguien que se le está cortando, acá escriben en el grupo. No, hoy internet no anduvo para nada bien, para nada. Yo di clases hoy a las 6 y malísimo. Así que yo saco la cámara para que pueda tener mejor conexión. ¿Sí? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, sí. Bien, bueno, entonces, en esta presentación lo que vamos a ver es, obviamente, la perspectiva histórica de la psicología educacional, teniendo en cuenta cuáles son esas raíces históricas, ¿sí? Y cuáles fueron los precursores, ¿sí? Aunque ustedes vieron en esas etapas que hubo precursores, pero bueno, hay otros anteriores a esos que ustedes vieron en ese material. Cualquier duda, me frenan y me dicen, profe, no entendí, no escuché. Estaría bueno que vayan tomando notas, ¿sí? Registro, como para que se vayan acostumbrando a tomar apuntes, ¿sí? Igualmente el material lo van a tener a mano después que terminemos la clase. Bien, vamos a abordar... Perdón, antes de que arranques. Ay, no escuché. Perdón que te interrumpí. Decime. ¿Esto entonces es anterior a lo que resumimos nosotros? Exacto. Exactamente. Anterior al nacimiento, en teoría. Exactamente. Sí, sí, sí. Previamente es como una manera de introducir, ¿no? La introducción a ese recorrido histórico que hicieron ustedes, ¿sí? Donde vamos a ver los precursores, ¿sí? Y las raíces históricas. Bueno, como habrán visto en esa actividad que hicieron, con esas etapas que vieron, que recorrieron con el texto, vieron que la psicología educacional ha transitado un largo camino, largo, complejo camino, ¿no? En su deseo de convertirse en una disciplina, ¿no? Que tenga una identidad, que tenga un objeto propio, ¿sí? Que sea reconocida, ¿no? Por otras disciplinas, y que tengamos en cuenta, como había dicho en otras clases anteriores, que todavía aún está en construcción, ¿sí? Está en construcción. Todavía se escriben libros sobre psicología educacional y todavía se están definiendo ciertos temas, porque se van sumando a los temas que ustedes habrán visto en ese recorrido histórico, que aparecen, ¿no? Que se van repitiendo, que se van como definiendo, ¿sí? Que podemos decir que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con el aprendizaje, pero hay otros temas que van apareciendo a medida que van transcurriendo los años, las épocas, ¿no? Que también son de interés para la psicología educacional, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en lo que es aprender en la virtualidad, ¿sí? ¿Cómo es esta cuestión de la construcción de los vínculos entre estudiantes y profes a través de las pantallas, por ejemplo? Son todas cuestiones que la psicología educacional se puso a investigar y que también le ha empezado a interesar, ¿sí? También tengan en cuenta que los llamados psicólogos educacionales, psicólogas educacionales, empezaron en cierta época a ingresar a trabajar en las escuelas, ¿sí? En algunas escuelas, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, donde hay equipos de orientación escolar, que les llaman, ¿sí? Donde trabajan con otros
con otros profesionales dentro de una escuela, bueno, y se van preguntando cómo se va definiendo esa función dentro de una escuela, cuál es la función del psicólogo educacional dentro de una escuela. Bueno, así que imagínense que todavía se está construyendo esta disciplina, ¿sí? Bien, bueno, y hay muchos autores en este largo camino, complejo camino, muchos autores que influyeron con sus ideas en su historia, que sumaron a lo que es la problemática conceptual, ¿sí? Vemos claramente que hay dificultades en cuanto a delimitar lo conceptual, cuál es el campo de conocimiento, cuál es el interés, ¿sí? Y también definir el objeto de estudio. Bueno, ¿qué estudia realmente la psicología educacional? Porque fue como transitando, ¿no?, distintas etapas. Las influencias vinieron de tres grandes áreas, ¿sí?, del conocimiento: la filosofía por un lado, la educación y la psicología. Y cuando digo psicología, tengamos en cuenta que la psicología educacional no es una rama de la psicología, ¿sí? La psicología, cuando yo digo en este momento como áreas del saber que han influenciado a la psicología educacional, hablo de la psicología como ciencia, y tengan en cuenta que la psicología educacional no deriva de la psicología, si no es que hay una psicología general y de ahí viene la psicología educacional. No, la idea es justamente ir armando como su propio camino, ¿sí?, como independizándose de la psicología, aunque haya tenido influencia. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, en el texto en un momento se hablaba Ujú. o no, cuando estuvo la crisis, Sí. cuando frenaron, de que otras áreas trabajaban los dos de la sociología educacional, entonces no se la consideraba como em, propia o... Ujú. Sí, se te cortó en algunas partes. Ay, se te sigue cortando. Ay, bueno, perdón. Ay, no, está bien, está bien. Te quería escuchar y justo se iba cortando. Sí, 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 en el texto aparece. Como que le costaba definirse a Exacto. la teoría de la psicología educacional. Bien, sí. Tiene un grave problema de identidad. Punto donde otras psicologías como la psicología cognitiva humanística que le corregían cosas. Ajá. Sí. Porque le corregían como parte de... La tomaban en cuenta como dentro de la psicología, que por eso se metían la humanística y la cognitiva, Ujú. pero como estaban en desacuerdo, la sacaban de su campo psicológico, ¿no?, de estudio psicológico. Era un ida y venida. Bien, bien. Bueno, piensen que, digamos, cuando hay como una disputa por los campos de conocimiento, por campos de saber, hay tensiones, hay conflictos, hay tironeos, ¿sí? Hay lucha por lugar, por espacio, ¿sí? Y ahí, bueno, la psicología educacional no es la única, ¿sí? Cualquier, no sé, si se ponen a estudiar historia, los orígenes de la historia como disciplina, o la geografía, o la biología, todas han tenido este tipo de conflictos en su nacimiento, ¿sí? Es parte también de la historia, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Por eso es importante saber cuáles fueron las áreas de conocimiento que aportaron, que influenciaron en la historia de una disciplina, y cuáles los problemas que fueron teniendo a lo largo de su desarrollo y que siguen teniendo, ¿sí? Que siguen teniendo. Y justamente para poder entenderla hoy, con esto que les decía, la virtualidad ¿no?, que se ha instalado, bueno, también va siendo parte de ese recorrido conceptual, ¿sí? Por eso es importante entender la historia, ¿sí?, o conocerla, ¿sí? Y también sus precursores y cuáles fueron las raíces conceptuales, ¿sí?, de la disciplina psicología educacional. Porque tiene que ver con esta dificultad en definir el objeto de estudio, como les decía, ¿sí?, el campo de aplicación de conocimiento. Bien, las raíces históricas, si nos vamos a... Sí. Que también nombraba mucho el rigor, que o sea, la psicología educacional no tenía rigor, Sí. También dentro de... Fue cuestionada, sí. rigor Sí, científico. exactamente. En general la psicología como ciencia, a veces hay ciertas áreas que todavía sospechan o no creen que la psicología es una ciencia, pero
ha tenido que pagar varias deudas, ¿no? Para poder ser considerada, ¿no? Una ciencia. Y en este caso la psicología educacional en particular estuvo en ese camino de que sea considerada justamente una disciplina y no pura opinión, ¿no? O puro discurso o pura teoría, sino que haya algo de, digamos, de las investigaciones cuantitativas, ¿no? Que respalden esas ideas, ¿sí? Esto le ha pasado a todas las disciplinas, no solo a la psicología educacional, ¿sí? Bien, bueno, entonces volvemos bien a los orígenes y nos vamos a encontrar con la filosofía griega, ¿sí? Filosofía en esta formación ustedes recién la tienen como materia en tercer año, ¿sí? Así que no vamos a meternos de cabeza en esto, porque además la materia no es filosofía, pero sí tengamos en cuenta que dentro de la filosofía griega, Aristóteles, tanto Aristóteles como Platón, bueno, empezaron a preguntarse, o fueron autores que abordaron temas que podríamos decir que son de interés de la psicología educacional, como son los fines de la educación, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? ¿Sí? Esta cuestión de la relación o las relaciones entre estudiantes y profesores, profesoras, ¿sí? Si avanzamos un poco más, teniendo en cuenta la filosofía moderna, nos vamos a encontrar con dos autores, ¿sí? Por ahí ustedes lo han escuchado nombrar, si tuvieron filosofía en la escuela, o en otra carrera que hayan estudiado. Por un lado está René Descartes, ¿sí? Descartes, defendiendo lo que son las ideas innatas, ¿sí? Como base del conocimiento, y por otro lado, Locke, que por el contrario sostiene o apela a las impresiones sensoriales, es decir, a la experiencia como base del conocimiento. Estos dos autores lo que hicieron fue responder una gran pregunta a lo largo de la historia, de las ideas, de la humanidad. La pregunta era, o es, o sigue siendo, ¿cómo conocemos? ¿Sí? ¿A través de qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Nacemos con un conocimiento? Bueno, Descartes diría que sí, que nacemos con ideas innatas, ¿sí? Como base de ese conocimiento. Por otro lado, otros autores dirían, no, el conocimiento está ahí, está en el entorno, está en la experiencia, ¿sí? Que nos imprime a través de los sentidos, ¿sí? Ese conocimiento, ¿sí? Descartes, por un lado, estaría en lo que se llaman los innatistas, ¿sí? Y por el lado de Locke estarían los empiristas, ¿sí? Son como las dos grandes tradiciones en el pensamiento filosófico. Podemos decir que son las raíces, la filosofía es la raíz, o la que aporta, ¿no? Se le dice la madre de toda la ciencia, que aporta estas ideas básicas, ¿no? A todas las disciplinas, hacia todas las disciplinas. ¿Se entendió esto? ¿Esta idea? ¿Cómo dijiste que se llama la corriente de Descartes? Innatismo. ¿Saben lo que es algo innato? No. ¿Alguien sabe qué es algo innato? Se contrapone a lo adquirido. Por un lado está lo innato, por el otro lo adquirido. Es lo que se trae al nacer, lo innato. ¿Sí? No los veo, no las veo. A ver si dejo. Sí, profe, sí. Sí. Me cuesta, porque no les veo la cara. Ahí seguimos, ¿eh? Seguimos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Perdón, que se me había cortado. Es que anda muy mal internet, chicos, chicas. Anda pésimo hoy. Ok, no entendí por qué había llegado a innato. Se Yo perdió toda esa parte. pregunté, porque ella preguntó cómo se llamaba la corriente de Descartes, se llama innatismo, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de la defensa de las ideas innatas, las ideas que uno trae, que carga, que porta el sujeto, como base del conocimiento, ¿sí? Profe, Sí, Profes, sí. hablara, no pasa nada. no, que se salió la pantalla. Sí, saqué a propósito, porque Ok. no puedo verles la cara y es pésima la conexión. Sí. Sí, yo le voy a hacer una pregunta. Sí. Después de todo lo que habló al principio, ¿lo manda al grupo como una intro o algo? Porque en la parte donde aparecía la introducción, usted se me había quedado sin audio y no escuché absolutamente nada. Quedé congelada. Bueno. Sí, un Sí. poquito.
No, y además tengan en cuenta que esto queda grabado, estas clases quedan grabadas, yo se las comparto no los quiero cargar al grupo de WhatsApp con por lo menos los audios de esta clase, pero la idea, yo armé un canal de YouTube para poder subirlo ahí, y cuando esté la plataforma voy a subir ahí todas las clases, ¿sí? Para repaso también, así que no te preocupes que igualmente va a estar disponible la clase, ¿sí? Por lo menos el audio, que es menos pesado que el video. Pero ¿se entendió esta cuestión? Bien. Del innatismo y el empirismo, ¿sí? Perdón, sí. ¿Cómo se llamaba el otro filósofo, perdón? Descartes o Descartes, René Descartes, Sí. y el otro es Locke. Locke se escribe, Locke. ¿Sí? Descartes escribió un libro llamado Meditaciones Metafísicas. Bueno, pero no sé si, yo no me quiero meter en eso porque es una materia que van a tener. Y está el profe Bonjuan, que es el profe de filosofía, que es un grosso, así que ahí le va a explicar muchísimo mejor que yo todas estas cuestiones, así que no me voy a meter con la filosofía, sino esto que es parte de la historia, ¿sí? De la psicología educacional. Voy a intentar compartir nuevamente la pantalla, a ver si podemos seguir un poquito más. Bien, pero hasta acá vamos. Sí. Bien, bien. Bueno. Sí, profe. Perfecto. En el siglo XVI avanzamos un poco más. Siglo XVI aparecen libros sobre educación, ¿sí? Y aparece un autor llamado Juan Vives, que fue pedagogo, fue filósofo del Reino de Valencia, ¿sí? Que ya en sus ideas aparecía esta cuestión de la percepción y de la memoria como algo a tener en cuenta en el proceso educativo, ¿sí? Todos estos autores, miren la época, ¿no? Bastante revolucionarios con sus ideas, porque después los autores que vamos a ver en la unidad número 2, ya con el constructivismo, cognitivismo, toman algo de esto, ¿sí? Tienen las influencias de estos autores en pleno siglo XVI, ¿sí? Avanzamos un poco más, siglo XVIII, XIX, ya nos estamos acercando a los inicios, los comienzos que ustedes empezaron con ese trabajo de la línea de tiempo, y aparecen dos grandes autores, dos más, ¿sí? Por un lado, dos Johann se llaman, dos Johann. Pestalozzi y Herbart son los dos autores, ¿sí? Aparecen como figuras relevantes, ya les digo, entre siglo XVIII y XIX, ¿sí? Con sus aportes, pensando en reformular el sistema de enseñanza, ¿sí? Empezaron a aportar ideas para poder pensar la reforma, ¿sí? O reformular el sistema de enseñanza. Bien. Bueno, acá lo tenemos a Johann, 1745-1827, ¿sí? Suizo, un pedagogo suizo, ¿sí? Influido por las ideas de Rousseau, que seguramente va a ser un autor que van a ver en pedagogía, ¿sí? Un autor que escribió El Emilio, una de las bases de la educación, seguramente lo van a ver en pedagogía, por eso no me voy a meter con Rousseau, ¿sí? Bueno, Pestalozzi fundó numerosas escuelas, hay algunas escuelas en la actualidad que tienen el nombre Pestalozzi. Lo que, digamos, él aportó es esta cuestión de un rumbo nuevo, pensando en la función de la escuela, de la educación, y teniendo al niño como un ente individual, ¿sí? Y otra cosa que aporta, que es interesante, pensar las escuelas, ¿sí? Donde los niños y las niñas sean socializados o socializadas, pero teniendo en cuenta en su formación como personas y no para el trabajo, ¿sí? Bueno, la cuestión moral cruzó las ideas de Pestalozzi, es algo que le interesaba mucho, la importancia del desarrollo moral, ¿sí? Y tenía en cuenta el aprendizaje por observación y el aprendizaje experiencial, que como les decía, fue revolucionario para esta época que estamos hablando, pleno siglo XVI, ¿sí? XVI-XVII. El otro Johann, Herbart, de 1776-1841, filósofo, psicólogo, pedagogo alemán, influido por las ideas de Kant, Immanuel Kant, otro filósofo que seguramente van a ver en filosofía, ¿sí? No nos vamos a meter con él, con Kant. Y algo interesantísimo que plantea Herbart es esta cuestión del interés, ¿sí? De tener en cuenta el interés de los estudiantes, ¿sí? Que sería como la clave que potenciaría ese aprendizaje, ¿sí? Y la intervención también del profesor o la profesora.
¿Qué más? Vamos avanzando un poco más. Esta cuestión del interés, ¿sí? O esta cuestión también que plantea Herbert de poder presentar los conocimientos nuevos de una manera que puedan ser asimilados, de alguna manera es el origen o son ideas precursoras pensando en lo que van a ver en la unidad número 2 cuando veamos a Ausubel, ¿sí? Y su teoría de aprendizaje significativo, ¿sí? Esto que dice Herbert en pleno siglo XVIII, después lo retoma Ausubel muchísimo más adelante, ¿sí? Y esa es una teoría que vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, pese a todos estos, estas raíces o estos autores que estamos nombrando, se marca como fecha, como periodo de nacimiento, de comienzo de la psicología educacional, el periodo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época es donde surgieron una serie de hechos, ¿sí? O aparecieron una serie de autores con ideas importantes para la disciplina, ¿no? Y que de alguna manera marcaron el nacimiento. Esto lo paso así rapidito. Vamos a ver que hay precursores en Europa, lo tenemos a Galton, lo tenemos a Wundt, ¿sí? Galton, conocido por la cuestión de los primeros test psicológicos que medían la inteligencia, ¿sí? Wundt con su primer laboratorio, famoso laboratorio en Leipzig, Alemania, ¿sí? El primer laboratorio de psicología experimental, ¿sí? Y Binet, que también aportó a toda la cuestión de los test de inteligencia, ¿sí? Es algo que es bastante recurrente, esta cuestión de los test, de medir la inteligencia, de medir el rendimiento escolar, de escalas métricas, ¿sí? Y en Estados Unidos también hubo precursores, lo tenemos a Stanley Hall, ¿sí? Alumno de Wundt, van a ver que hay como toda una cadena de alumnos o seguidores, ¿no? De los autores, y James Cattell es el otro, también alumno de Wundt, ¿sí? Wundt es reconocido por tener el primer laboratorio de psicología experimental, ¿sí? En Alemania. Lo pasamos rapidito, igual lo van a tener a mano. James también es otro considerado padre de la psicología americana, ¿sí? Dewey, que lo van a ver en pedagogía seguramente, porque fue el que aportó muchísimas ideas para lo que fue la escuela activa, ¿sí? Esto lo van a ver, por eso no me meto demasiado, ¿sí? Sí está bueno que lo conozcan, pero lo van a ver con más detalle en esta materia que les digo, ¿sí? Bueno, Dewey además también aportó ideas a lo que fue después, más adelante, el constructivismo, la pedagogía crítica, ¿sí? Pero todo eso lo van a abordar en pedagogía, ¿sí? Por eso lo pasamos rápido, pero igual lo van a poder ver tranquilos, tranquilas cuando se los comparta, ¿sí? Otros antecedentes, fíjense que también es algo importante para que las disciplinas sean consideradas, ¿no? De importancia, es cuando en las universidades empiezan a impartirse cursos, ¿no? Sobre, en este caso, psicología de la educación o psicología educacional, cuando se crean las primeras cátedras, ¿sí? En las universidades norteamericanas, en este caso. Después hubo experimentos o trabajos de distintos autores que tenían que ver con el control y la medida del aprendizaje, también del rendimiento escolar, como les decía, la publicación del primer libro que tenía como título Psicología de la Educación, ¿sí? Bueno, siempre en búsqueda de la objetividad, como les decía, de poder ser reconocidas como una disciplina y no como pura opinión, ¿sí? En la lucha, en el camino para poder cumplir con todo esto, ¿sí? Bueno, se basaron o se apoyaron en distintas investigaciones, ¿sí? En distintas publicaciones que seguramente habrán visto ustedes en las distintas etapas que abordaron, ¿sí? Fue un recorrido así, imagínense cuántos años, siglos pasamos así en 10 minutos. ¿Se entendió medianamente? ¿O todo? Bueno. Sí, se entendió. Bien. Sí. Sí, bueno, genial, es la idea entonces. Es la idea que se entienda. ¿Podemos pasar en limpio? ¿Qué cosa podemos pasar en limpio de esto que estuvimos charlando? ¿Que la psicología educacional tiene una historia? Sí, tiene una historia. ¿Qué más podemos decir? No estoy preguntando fechas, ¿sí?
No estamos estudiando historia. O sea, no estamos estudiando historia de la psicología, pero sí vemos la historia de la psicología educacional. ¿Qué otra idea podemos pasar en limpio? Nada, que parte, digamos, en base a responder algunas preguntas que se ponían, digamos, en juego, dudas de algunos autores, como fueron Aristóteles y Platón. Desde ahí parte el hecho de crear una ciencia que responda a estas preguntas. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Con esto, ¿se entiende un poco más la historia que ustedes abordaron? ¿Un poco más se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí. Bien, buenísimo. Se entiende más que nada el hecho de por qué hasta el día de hoy, hasta hace muy poco, la psicología educacional no está definida del todo. Bien. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Y Porque a mí la me idea quedó como que la psicología educacional tampoco nunca va a estar definida. Siempre van a entrar conceptos nuevos y va a estar en debate con conceptos viejos, por así decirlo. Sí, porque además está como codeando con otras disciplinas. Si yo digo aprendizaje como tema, no es el tema exclusivo de la psicología educacional. Para nada. La pedagogía también puede estudiar, ¿sí? Y hay otras disciplinas o campos de conocimiento que van como rozándose y se va definiendo cada vez más, ¿sí? Además estamos hablando de una disciplina puente, acuérdense, es como está armada por dos áreas, por la psicología por un lado y por la educación por el otro. Entonces es muy difícil como marcar algo tan específico como un objeto de estudio que no sea compartido por otras disciplinas. Sí, va a ser compartido por otras disciplinas, ¿sí? Bien. Además, estos mismos autores que vimos, si ven otras disciplinas, no sé, si estudian la psicología en general como ciencia, los van a ver también, ¿sí? Si ven filosofía, también van a cruzar algunos de estos autores, ¿sí? Si ven la pedagogía, van a ver algunos autores. Si tienen didáctica, van a ver algunos de estos autores también. Se comparten, ¿sí? En general fueron pensantes, ¿no? Escritores o productores de obras que fueron muy importantes para muchas disciplinas, no solo para la psicología educacional. Bien, vayamos a las etapas. ¿Teníamos cuántas etapas? 5. 5. Bueno, rápidamente, digamos, 1 o 2 autores o algo importante de cada etapa. Empezamos, el comienzo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo podemos situar? En el siglo XX. Bien, principios, comienzos del siglo XX. Bien. ¿Qué podemos decir de esa etapa, de esa primera etapa? La teoría el trabajo que hizo Thorndike, algo así. El nacimiento de la psicología. Con los estudios en animales. Bien, bien. A partir de un pensamiento Sí. sobre instinto, me parece que decía. Él estudió el comportamiento animal y trasladó de alguna manera lo obtenido con las investigaciones en los animales hacia los seres humanos. ¿Sí? Fue bastante cuestionado. Hace algunas experimentaciones con animales y después fue como criticado, ¿no? Porque no era muy ético, ¿no? Algunas investigaciones. En esa época sí, pero después, imagínense, más adelante no. No estaba bueno lo que hacía. Pero bueno, era parte de ese afán que les decía por ser considerada una disciplina científica, ¿sí? Porque es a través de las experimentaciones, a través de las pruebas empíricas donde se reconoce un área de conocimiento. Thorndike lo vamos a ver más adelante cuando veamos conductismo, ¿sí? Es uno de los autores referentes del conductismo, ¿sí? Profe, se está por cortar. Volvemos a entrar. ¿Nos conectamos? Volvemos a entrar, ¿sí? Así podemos cerrar así rapidito y quedan libres.